Bueno, estamos con Telma, que vivió un día movilizante ayer luego de haberse conocido la sentencia, pero bueno, ya lo dejamos en comunicación, está escuchando Telma atentamente. Hola Hola Telma, Flor, ¿cómo hola a estás? Bueno, todos. la verdad que te abrazo acá a la Bien. distancia y quiero preguntarte, ayer cargada de emoción, diste esa conferencia de prensa y dijiste una frase que me quedó dando vuelta a la cabeza, que decías que este fallo es esperanzador para todas las mujeres que aún están en la lucha. Sí, hola a vos, un abrazo a todos ahí en la mesa que me han apoyado a lo largo de todo este recorrido que, como decías, fue largo, esos 6 años bueno, pasé por muchas etapas distintas y sí, pienso que es esperanzador porque siempre hablamos de lo dificultoso que es conseguir justicia, lo duro que es el sistema, lo difícil que es atravesarlo, lo sola que una vez se siente y creo que para muchas personas las que se atrevieron a hablar en el 2018 después de esa conferencia, y las que todavía hoy no pueden poner en palabras lo que están viviendo, lo que vivieron, este fallo es un poco de esperanza, ¿no? Un poco saca la sensación de impunidad. Y porque me parece que deja en evidencia también lo poco preparada que está la justicia para tratar este tipo de casos, ¿no? Creo que lo más difícil que te tocó enfrentar tiene que ver con eso, tiene que ver con una justicia totalmente obsoleta con temas de diversidad y género. Sin dudas, el fallo de primera instancia es un fallo violentísimo porque, como bien lo comunicamos en su momento, reconocía prácticamente todos los abusos, pero hablaba de la prescripción, Sí. de cómo ese tipo de delito en ese momento, por la ley que regía en Brasil, no estaba considerado violación, abuso sexual. Y fue muy desgarrador Claro. ver que la propia justicia decía sí, pero no. Y la verdad es que este fallo en segunda instancia, en una cámara más alta, con más jueces, ¿no?, poniéndose de acuerdo para decidir una sentencia, no solo uno, sino en este caso ya 3 jueces, 2 de ellos con un voto que mira al derecho internacional, que mira a las convenciones de Belén do Pará que nombramos tanto, que justo ahora cumple 30 años, que son por ahí tecnicismos que en el cotidiano no tenemos ni idea, pero que a la hora de enfrentarnos con el sistema de administración de justicia son herramientas que están ahí para ayornar lo que como sociedad entendimos, porque no se puede juzgar un caso del mismo modo que se juzgaba hace 50, 60, 100 años. Y sobre muchas todo veces las sin la defensas, información, sí. también sin información, porque me parece que lo que sucedió en estos últimos años, y sobre todo con este gran movimiento que tuvo que ver con el Me Too y con los grandes movimientos feministas, es con esta posibilidad que tienen las víctimas de hablar, que antes ni siquiera sucedía o no se lo planteaba. Me parece que uno de los hallazgos más importantes que tuvo el feminismo en estos últimos 15 años tiene que ver con la palabra de las víctimas, de las mujeres que se animaron a hablar, porque antes te obligaban a callarte, o en general siempre era esconder debajo de la alfombra, y me parece que eso fue lo más grosso de lo que sucedió, porque no dejemos de decir que también no es menor el tiempo en que se toma cada persona, cada víctima a la hora de hablar. Cada uno tiene sus tiempos y lo hemos visto, creo que hay muchísima información ya en estos últimos años que demuestra eso, que no todo el mundo habla cuando le sucede, a veces pasan años y eso no puede prescribir. No, bueno, la gran mayoría de las personas, por eso es tan importante que la justicia mire lo que se va avanzando también en términos de conocimiento por parte de la ciencia, la psicología. Entonces, si está demostrado que las víctimas tardamos mucho tiempo en poder poner en palabras por un sinfín de factores, como es el miedo, como es la vergüenza, como es la sensación de culpa, muchas veces porque ni siquiera puede, un niño, una niña, un adolescente Claro, no puede a veces ni siquiera poner en configurar que palabra. lo que sucedió es un Tal delito. cual. Exacto. Entonces, la importancia de la maduración, yo me imagino la niña de 16 años que sufrió ese abuso, teniendo que enfrentar todo lo que enfrenté yo desde mis 26 años hasta hoy. La verdad es que a mí no me hubiera dado del cuerpo. A esa Telma, ¿y piba de qué fue lo 16 peor? años no le hubiera dado del cuerpo. Porque comparando el espantoso episodio que viviste en Nicaragua con él en esa habitación y todo lo que te sucedió también después de que se expuso ese video, que creo que fueron de las cosas más fuertes que vimos en la televisión en los últimos años, ¿qué fue lo peor?
porque yo lo pongo al mismo nivel, todo lo que te sucedió después de exponer ese video. Yo creo que forjó en mí una fortaleza, todo, ¿no? Sin dudas el hecho bueno, que me dejó en un lugar de mucha angustia durante muchos años y con tristeza, con depresión, sin esperanza, ¿no? Sin esperanza de futuro. Muchas veces era muy difícil para mí, desde mis 16 hasta que lo pude poner en palabras, imaginarme un futuro feliz. Y después primero vino mucho amor después de esa conferencia que vos nombrás. Sí. Vino una ola que yo no me imaginaba, de gente apoyándome, de gente pudiendo poner en palabras y agradeciéndome por lo que había hecho, porque los ayudaba en sus historias personales. Entonces primero vino esa bocanada como de aire que yo no me hubiera imaginado, y después tampoco me hubiera imaginado el nivel de odio que se despertó, la cantidad de operaciones, de difamaciones, de cosas que se dijeron que son todas mentiras, que no tenían ninguna prueba, o que las pruebas que inventaban eran falsificadas, diciendo que era una ladrona, que lo hacía por plata, cuando nunca hice siquiera una demanda civil. Que querías prensa. Que quería prensa, que quería fama, que robaba el Estado, cosas de las que nunca encontraron una sola prueba. Pero bueno, yo nunca me hubiera imaginado que me iban a tirar con misiles tan pesados como si yo fuese, como si yo me hubiese metido a jugar en un barro prácticamente político, ¿no? Cuando la verdad es que mi denuncia, lo único que tenía es, claro que tiene un componente político, pero que no es partidario, que es de lo social, que es del movimiento, que como vos decís, el gran movimiento de mujeres es el que a mí me permitió animarme a hablar, porque también me dio un contexto en el que me dejé de sentir sola, dejé de sentir que iba a ser yo con mi voz diciendo, bueno, a mí me pasó esto. De repente eran un montón de mujeres. Pero si este fallo queda firme, le va a cambiar la vida a millones de mujeres latinoamericanas. Claramente este fallo va a ser muy importante para todas, porque la justicia por primera vez tiene una perspectiva de género totalmente distinta o diferente a la que estábamos habituados, sobre todo con temas de abusos, la repercusión que está habiendo a nivel internacional. Hoy hablaba con compañeras de diferentes organizaciones, de ONGs que laburan a nivel internacional, que litigan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todas muy conmovidas porque sí, es un precedente, y además tiene la particularidad de que al ser un caso público, al ser actores reconocidos los que estamos involucrados en esto, por ahí no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, sobre todo en América Latina, tiene un impacto porque muchas personas se ven reflejadas, muchas pibas de otras partes del mundo, que lamentablemente ahí es cuando decís cómo la justicia no se va a hacer eco de lo que pasa a nivel social si somos tantas las que podemos identificar la misma sintomatología, el mismo miedo a la hora de ponerlo en palabras. Es que eso quedó en evidencia. La verdad que después, en estos 6 años, si uno puede analizar todo lo que te sucedió, tiene que ver con eso. Es como que te estarían avisando, no hablen porque te va a pasar esto. Porque siempre se pone en duda la palabra de la víctima, y algo que yo decía al principio del programa también, es cómo desde los medios de comunicación se juzga. Se juzga si no tenías la voz quebrada, si no lloraste lo suficiente, si no estuviste acongojada. Entonces hay algo que de verdad debemos modificar a la hora de plantear temas de abuso en la televisión argentina, pero la verdad que siento que esto es algo muy importante que le va a cambiar la vida a millones y millones de mujeres en nuestro país y en toda Latinoamérica, como lo decía, porque claramente hay algo que muchas guardamos. Muchas mujeres hemos atravesado diferentes tipos de violencias, y esto de verdad siento que cambia para siempre este paradigma del abuso deshonesto, sobre todo en los hogares. Quería preguntar, vamos a empezar con José. Sí. Hola, Telma, acá José Pouso te saluda. Bueno, ayer claramente todas nos emocionamos con este fallo, y creo que ninguna lo esperaba. Que hemos tenido oportunidad de hablar con Telma cuando fue el fallo de primera instancia, no creíamos que esto podía suceder. Y esto que decía Flor respecto a esto que marca un precedente, por supuesto, muy importante a todas las mujeres de Latinoamérica, sobre todo en la relevancia del relato, del testimonio de la víctima, y también del tiempo de la denuncia. Esto
es muy importante para Sí. todas, porque todas nos quedamos, o muchas nos quedamos, sin poder hacer. Sí. Bueno. Sí, Perdón. sí, sí. Creo Ay, se me que cortó eso... el final, José. Porque Se me emociona. quebré. Mm. Ay, por eso, hermosa, te abrazo, como no te veo, te abrazo. Es difícil. Sí, Es muy difícil. es muy difícil. Y sentimos que a través de este fallo se hace justicia por todas. Sí, porque hay algo que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, y sobre todo la justicia, que hay cosas que no pueden prescribir. Y el abuso y las violaciones no pueden prescribir. De ninguna manera. Acá ahora existe el fallo Piazza, que es a partir del 2015, y Sí, la verdad se tiene que modificar también eso. porque hay que modificarlo habrá- tal cual, porque Es a hemos partir de los 10 escuchado, claro, un montón de casos de personas que lamentablemente, y por eso es importante escuchar a las víctimas, porque cada uno habla cuando puede, no cuando quiere. Entonces que te digan, ir a la justicia y decir, mira, la verdad hablaste tarde, ya ¿Y prescribió. sabes qué pasa, Flor? Porque el dolor sigue estando, porque a vos, por más que la justicia hoy por hoy le dé 6 años a D'Artés o lo declare culpable, El dolor está. el dolor va a estar siempre. Lo único que hace este fallo es aplacar un poco y ponerle en la cara a la gente como, tomen, esto es lo que necesitaban. O sea, no basta con la palabra de una, basta que la justicia diga, sí, es culpable. Sí, en cuanto en tiempo a la denuncia, digo, es importante también porque muchas veces en el momento que una está siendo víctima no sabe que está siendo víctima. Lo reconoce después, cuando tiene la información y la madurez suficiente para darse cuenta que una quizás en esa situación no reaccionó porque creía que era lo correcto. No reaccionó porque tenía miedo, no reaccionó porque nadie le iba a creer y no reaccionó quizás porque es lo que tenía que suceder para esos tiempos. Claro. Por eso es tan importante el tiempo en que una pueda denunciar, que esto se modifique una vez por todas. Sí. Y el fallo de Telma, mi amor, es tan importante para todas. Y por eso es tan importante también que como sociedad podamos construir una forma de reparación, porque lamentablemente la justicia tarda mucho en cambiar, en ayornarse. Argentina, de todos modos, dentro de lo que hay, es de vanguardia. Yo lo he comprobado atravesando el sistema de justicia de Nicaragua y el de Brasil. Las leyes en Brasil todavía retrasan mucho, por eso este fallo es muy sorprendente y la verdad que deja sentado un precedente que es histórico. Lo que tenemos que hacer en Argentina es, por supuesto, modificar. Tenemos leyes que son de vanguardia y creo que hay salidas posibles en esa contraposición de derechos, ¿no? Entre los derechos del victimario y los derechos de la víctima. Hay juicios por la verdad que son una salida posible. Porque lo importante es que las víctimas puedan dejar asentada su palabra en la justicia, porque el peligro más grande no solamente es que te digan que está prescripto, sino que los abusadores pueden denunciar a la víctima Claro. por contarlo Y públicamente, es lo que hicieron. judicialmente en lo Es lo que civil y hacen. en lo penal, que es lo que hizo mi victimario con Calu Rivero y con Anita Co. Entonces, ahí además está la gran trampa, porque las vuelve a violentar y las vuelve a poner a ellas en un lugar de Sometimiento. total vulnerabilidad. Sí, y también otra cosa que creo que debemos hacer un mea culpa como sociedad y en lo que tenemos que trabajar todos y todas es en desarticular este entramado patriarcal que de verdad está atravesado en nuestra sociedad. Está atravesado y vos escuchás y lo lees con mujeres, con posteos de mujeres que vos decís, yo no puedo creer cuando no existe la empatía, porque lamentablemente hay ciertas luchas que están asociadas, mal asociadas a un gobierno y como vos bien mencionabas, antes, Telma, esta es una lucha que nos pertenece a todas. No es ni de un color político, ni del PRO, ni del kirchnerismo, ni de la Libertad Avanza. Esta es una lucha que nos pertenece a todos como sociedad. Porque la verdad que las violencias de género y la violencia hacia la mujer es algo que atraviesa a todos los partidos políticos y es algo que vemos y que claramente diario. todavía hay algo como sociedad que debemos modificar que tiene que ver con la mirada, porque claro, vos sos la buscona, o cómo estabas vestida, o claro, vos sos la puta. Siempre la mirada, siempre se juzga a la mujer. Siempre. ¿Y qué hacías ahí? ¿Viste la pregunta? ¿Y qué Claro. hacías ahí? ¿Y cómo te metiste en ese lugar? Tal cual. Y eran 3 tipos. ¿Cómo vas a ir con 3 tipos? ¿Por qué yo tengo que tener miedo de estar con 3 hombres en una casa y los hombres no tienen miedo de estar con 3 mujeres en una casa?
¿no? Digo, vos fíjate la mirada que sigue Sí. existiendo hoy Sí, sí, sobre sí. nosotras. Y el pasado, ¿no? El pasado de las víctimas siempre es mirado y claro. buscado, y entonces qué infancia tuvo y cómo es, digo, el escrutinio. A mí se me ha hecho un escrutinio sobre mi vida, mi familia, mi economía, que cómo te vestís, o sea, todos esos argumentos por que eso. para nosotras suenan tan antiguos. Yo realmente a veces no puedo creer que tengamos que estar explicándolo, cuando además cuando uno lo da vuelta no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando a nosotras nos preguntan, bueno, pero ¿dónde estaba tu mamá? Y nadie pregunta, ¿y la mamá de él dónde estaba? ¿No? Sí. Entonces O el hay papá. algo ahí que es muy llamativo. O el papá, sí, sin dudas, pero Decime digo, la mamá. ¿dónde Y por eso, está? es que por eso digo, que cuando vos lees, perdón Guido, ahí Sí, hablan, sí, por supuesto. cuando vos lees los comentarios, siempre somos las culpables por todo. Claro. Es porque hiciste una cosa, si no hiciste, ¿por qué no hablaste antes o por qué no lo hiciste? Hasta por cómo criaste. Y cuando vos lees son las mismas mujeres también las que te someten a ese tipo de críticas. Y vos decís, Ujú. Sí. no puede ser. Y es algo que sucede, por eso es importante lo que está pasando, Guido. No, que cuesta, porque yo hoy le quería decir a Telma Gabriela mañana, decía, te felicito, y no hay que felicitar, Claro. digo, porque bueno, es abrazo y No, y pero por apoyo. la lucha, Pero sí, por la la lucha, valentía. sí, te pero no felicito por la el- valentía. Absolutamente, la Claro. fuerza que tiene constante. Telma, quería preguntarte cómo ayer te enterás de todo esto, porque bueno, viene hace tanto tiempo, ¿quién te lo contó? ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo estás? Un abrazo. Sí, yo estaba en la audiencia, nosotros teníamos audiencia a las 2 de la tarde, lo sabía hacía ya varios días, de hecho la semana previa estuve ahí, me quedé sin voz, ahí mi cuerpo somatizando un poco los nervios de esperar a ver que otra vez, ¿no? Otra instancia judicial, ver qué decían. La verdad que bastante desesperanzada, no solo por lo que ha pasado en mi propio caso, sino porque una vez las estadísticas, laburo con Claro. mujeres que atraviesan la misma situación, mujeres, varones, que atraviesan la misma situación, y que la verdad que no, el panorama era poco esperanzador. Y estábamos en la audiencia, estaba con Carla Junqueiras, mi abogada, por Zoom, porque todo sucede en Brasil, y la verdad que cuando dijeron lo condenamos culpable, fue una sensación que casi no sigo hoy sin poder como dimensionar del todo. Y cuando terminó yo la miraba a Carla y le preguntaba, ¿ya está? Como tenía la sensación de que incluso después de que dijeran condenado, culpable, podía pasar algo y dijeran no, pero tal cosa. Claro. Y me dijo, no, ya está. Y bueno, y cortamos y la verdad que por supuesto les avisé a mi mejor amiga, a mi mamá, y les ponía ganamos, ¿no? Porque lo siento colectivo, no lo siento Claro. como que yo gané, siento Claro. que si llegué hasta acá es gracias a muchísima gente que conozco y que me ama de cerca, y gente que a pesar de toda la adversidad, de todo el odio que han tirado contra mí, los inventos, esa cosa que a veces parece que le jode que sea feliz, me ha bancado y que ha querido y que me desea la felicidad. Entonces yo sentí que ganamos, ¿no? Que éramos Sí. muchos los que ganábamos Y ayer. así se sintió, Telma. La verdad que, nada, te quiero agradecer que hayas tenido la deferencia de hablar con nosotros. El 15% simplemente de las denuncias por abuso llegan a sentencia. Condenatoria. Es un porcentaje ínfimo, Ínfimo. Acá en ínfimo Argentina. acá en Argentina, así que la verdad que es una gran victoria para todas. Te quiero agradecer y espero verte pronto y darte un abrazo personalmente. También les envío un enorme beso a la gente de Amnistía Internacional, Sí. a Mariela Belsky, su directora. Les mandamos un abrazo gigante, sin ellas tampoco hubiéramos llegado hasta acá, y gracias a ustedes por el apoyo durante todos estos años. Gracias, Flor, ojalá que nos crucemos pronto y bueno, y que también pronto estemos hablando de cosas lindas, de proyectos. Ojalá. Porque Eso también es lo más siento eso, que se importante, viene otra Telma, etapa. ojalá que sea una nueva etapa para Del tu amor. vida, que empieces a hablar de tu trabajo, Del de las amor cosas. también. Sí, tal cual. Es Exacto. amor. Deseamos eso. Te mando un beso enorme.